Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora y me acompaña Javier de la Era, nuestro Twitter, @AgoraLuzRadio. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la plaza pública. Ahí acudían a discutir temas de todo tipo y los filósofos griegos fueron los primeros en plantearse el tema que hemos venido conversando. Bueno, yo no diría que fueron los primeros, ya esta preocupación en torno a la libertad y el determinismo existe desde antes. Pero los filósofos griegos ciertamente le dedicaron muchísima atención a este tema del determinismo y el libre albedrío. Quisiera regresar un momento a los argumentos en contra del determinismo, porque ha habido algunos físicos que han dicho, no, resulta ser que el mundo realmente no está determinado. Los avances en la física cuántica han revelado, según ellos, que estas leyes que nosotros creíamos que existían, quizás va a haber que reescribirlas, porque a lo sumo, en ciertos fenómenos observamos probabilidad, pero no tenemos la capacidad de poder predecir con absoluta precisión qué es lo que va a ocurrir. Y vale una aclaratoria. Cuando nosotros hablamos de determinismo, hay cierta gente que podrá decir, pero hay fenómenos que no son causados, sino que sencillamente ocurren al azar, como por ejemplo el lanzar unos dados. La mayor parte de los filósofos y de los físicos que apoyan la postura determinista dirían, bueno, eso que nosotros creemos que es azar, en realidad es ignorancia de las leyes que determinan eso. Es decir, incluso en un acto aparentemente aleatorio como lanzar los dados, ahí hay leyes causales que determinan que esos dados surjan de esa manera y no de otros. Claro, son tan complejas que a lo mejor nosotros no sabemos bien, pero si Pierre-Simon Laplace, un físico del siglo XIX, si existiese un genio que conociese todas las leyes de la física y la posición de todos los átomos en el universo, en principio, él podría predecir todos los eventos futuros. Y claro, Laplace decía, es verdad, nosotros por ahora no podemos predecir cosas y eso es lo que da apariencia de que algunos eventos sean aleatorios, pero no son realmente aleatorios, habría dicho Laplace, y bueno, todos los físicos deterministas que lo siguieron. Lo que habría dicho es, nosotros sencillamente aún no conocemos bien todas las variables que intervienen para hacer que el dado salga con el número que sale. Pero hay otros físicos que han dicho, no, pero sí hay fenómenos genuinamente aleatorios que nunca realmente vamos a poder comprender a plenitud, porque sencillamente no existe, ni siquiera el demonio de Laplace tendría la capacidad de conocer los eventos futuros. Y estos físicos vienen de la física cuántica. ¿Qué es lo que nos dicen estos físicos? Bueno, fíjate, Gabriel, yo primero haría varias aclaraciones importantes. Cuando un físico se pone a hacer filosofía, usualmente no sabe muy bien lo que está haciendo. Y yo te diría que lo contrario también es cierto, cuando un filósofo pretende dictar cátedra en física. Esto lo digo por lo siguiente. Puede ser muy interesante los resultados que hayan aportado la física cuántica y toda su nueva descripción de la naturaleza, especialmente en el mundo microscópico. Y es cierto lo que tú mencionas. De acuerdo al formalismo matemático de la mecánica cuántica, pues uno no puede predecir con absoluta certeza la posición y la velocidad de una partícula subatómica y otras variables, solamente podemos saber con probabilidad cuáles son sus características físicas. Esto está imbuido en el propio formalismo de la física cuántica como se entiende hoy. Pero fíjate, hay que entender que esta física cuántica se ha prestado a diversas interpretaciones diferentes cuando uno trata de ver qué dice sobre la realidad en sí. Y hay interpretaciones de la física cuántica que, por supuesto, plantean que hay eventos genuinamente aleatorios, pero también hay interpretaciones estrictamente deterministas. Como la de Einstein, por ejemplo. Pues Einstein, como tú bien sabes, no era muy amigo de la física cuántica. Y de hecho trató durante toda su vida de probar que era una teoría incompleta. Claro. Pero Einstein decía incluso algo más o menos parecido a lo de Laplace. Puede ser que ahora no podamos hacer predicciones sobre estos fenómenos, pero quizás hay variables ocultas que nosotros todavía no conocemos. Claro, y te diría, hoy en día... Dios no juega los dados. Por supuesto, y hoy te diría, hoy en día hay más de 10, 20 interpretaciones diferentes del formalismo matemático de la física cuántica, y esto... Precisamente, como hay diferentes interpretaciones y algunas dan pie para interpretaciones deterministas, pues no es un argumento contundente que podamos considerar filosóficamente aquí, al menos que sea decisivo. Claro, porque es un asunto que yo no conozco casi nada de física, he leído algunas cosas, pero me puedes corregir si no es así, por favor, que las descripciones estas de la física cuántica sobre el indeterminismo ocurren a nivel subatómico, pero en el mundo de los objetos grandes
pareciera que sigue siendo determinista. Bueno, mira, en el mundo macroscópico siguen aplicando las leyes de la física cuántica, son leyes universales precisamente. El punto es que los efectos son prácticamente inobservables. Claro, en un nivel macro, en un nivel clásico, pues no se observan con la misma contundencia los efectos que se observan a un nivel micro. Pero independientemente de eso, te repito que una cosa es una formulación matemática que se puede prestar a diversas interpretaciones y otra cosa es la realidad física de las cosas. Entonces, aquí entraríamos ya en un tema más propiamente de la filosofía de la física que en un tema propiamente que ya esté establecido como Claro, verdad. no, pero yo lo traigo a cotación porque cuando empezó el boom de la física cuántica, más o menos hacia mediados del siglo XX, había la expectativa de que si se refutaba el determinismo, eso podría salvaguardar el libre albedrío. Pero muchos filósofos han dicho, no es eso una buena estrategia para salvaguardar el libre albedrío. Porque si abrimos el espacio a la física cuántica y aceptamos que el mundo no está determinado, entonces vamos a aceptar que algunos eventos son aleatorios y están conducidos por el azar. Pero claro, la gran objeción aquí de varios filósofos es que el azar tampoco nos ofrece piso firme para la libertad. Y más bien los compatibilistas, aquellos que dicen que el determinismo es compatible con el libre albedrío, los filósofos compatibilistas dirían que para que haya libertad es necesario que haya determinismo, porque el determinismo es aquello que nos garantiza que nuestras decisiones van a venir de nosotros propiamente, mientras que si postulamos que nuestras decisiones vienen es del azar, nosotros no van a pasar por medio de nosotros y no vamos a tener control de ellas. Entonces, hay algunos filósofos que opinan que sí, que los avances de la física cuántica sí van a ser permitir salvaguardar el libre albedrío. Pero pareciera que la mayoría de los filósofos diría que no, que el azar no garantiza libertad y que de hecho, si nosotros vamos a contemplar la libertad, tenemos que partir de ella a partir de otras premisas y no propiamente del azar. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, fíjate, yo te diría que esto que acabas de mencionar, oye, tiene que ver con lo que te señalaba en un segmento anterior. Si tú entiendes causa en un solo sentido, como en el sentido de la causalidad física rígida, que una causa determinada lleva un efecto determinado necesariamente, tu única alternativa a eso es la ausencia de una causa, que sería la aleatoriedad pura. Entonces, claro, en eso, si tú te planteas el problema en esos extremos, de ninguna manera se puede salvar la libertad a menos que adoptes una postura compatibilista que, como tú bien sabes, puede ser sujeta a mucha crítica. Entonces, si uno adopta este punto de partida de un concepto unívoco de causa sin darle mayor elasticidad conceptual, uno queda atrapado en la dicotomía entre determinismo puro o un compatibilismo que a mí me parece que no cuadra bien con los hechos bien establecidos de la conducta humana. Y te voy a poner un argumento muy sencillo. Oye, nuestro razonamiento moral. Oye, es un hecho público y notorio de toda la historia de la humanidad que ha existido el razonamiento moral. ¿Qué llamo yo razonamiento moral? Yo puedo razonar si ciertas acciones son buenas o son malas. Y a pesar de que haya alguna diferencia entre varias culturas, yo te diría, hay mucho acuerdo. Y el hecho de poder hacer un razonamiento moral implica que las categorías morales deben estar dotadas de sentido. Y yo te diría que ninguna noción compatibilista respeta el sentido último del razonamiento moral. Yo te diría que el razonamiento moral presupone una concepción libertaria. No, yo obviamente no estoy de acuerdo con eso. Quizás en el segmento que viene podamos abordar eso, pero yo creo que es perfectamente posible aceptar el compatibilismo, aceptar que el mundo está determinado y aún así salvaguardar el razonamiento moral. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso retomamos este punto que pique y se extiende.